Bien amigos, como lo anunciamos, estamos con los congresistas, congresista Marta Chávez de Fuerza 2011 y Javier Velázquez Jequén del Partido Aprista Peruano. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Yo quería plantearles dos titulares, a ver con cuál concuerdan. Valdés de salida, Diario 16, o El Comercio, que dice las renuncias salgan al gobierno de crisis mayor. ¿Por dónde ve el tema Marta Chávez? ¿Por dónde ve? ¿Se salvó la crisis? ¿Se solucionó todo? ¿O más bien continúa el tema por Valdés? Ninguno. Yo espero que ninguno. Espero no. En el caso, espero que no salga el señor Valdés porque sería una crisis aún mayor. Pero creo que la crisis todavía no pasó. El señor Humala creo que no se da cuenta que hay una crisis en el Perú y que él debería haber estado acá. Él todavía se necesita que él esté acá. Y además, la salida de dos ministros, como yo he señalado, no soluciona nada. Al contrario, añade una circunstancia de incertidumbre y el terrorismo, bien, gracias, ¿no? Yo creo que el tema es más profundo. El tema es más profundo. Por eso es que a mí no me gustaba la censura. Porque es cierto que se le puede exigir y se le debe exigir al gobierno una mayor decisión, mayor presencia del Estado, dotar a las Fuerzas Armadas de operatividad real, recomponer el sistema de inteligencia que creo que está destruido, ir pensando en algunas medidas en el Congreso también, restablecer, por ejemplo, el delito de apología del terrorismo que se eliminó. Entonces, hay una serie de cosas que se tienen que hacer y exigirle al gobierno. Pero creo que la salida de los ministros nos ha tomado una semana debatiendo censura o no censura y como digo, los terroristas, bien, gracias. Ese es un tema fundamental. Vamos a entrar luego al tema de fondo, que es obviamente la lucha contra el terrorismo. Congresista Velázquez Jequén, ¿usted cómo ve el tema? No, yo creo en primer lugar que había una crisis política no originada por la oposición, sino por el gobierno, por dos ministros, uno de ellos especialmente el ministro del Interior, que fue el que prácticamente le dio forma a la responsabilidad política. En esta estrategia de intervención en el BRAE, de reponer las bases militares, aún con las limitaciones logísticas que pueden tener nuestras Fuerzas Armadas, nuestras fuerzas policiales, evidentemente que hay enfrentamientos y siempre habrá bajas. Aquí lo que se ha censurado es la forma como se ha manejado las dos etapas del operativo. La previa, la que tuvo que ver con la fallida liberación de los 36 secuestrados, donde se hizo aparecer como una operación impecable. En esa primera etapa, los ministros fueron al Congreso en sesión reservada, explicaron el tema, no dijeron cosas que luego se supo a través de los medios, como por ejemplo la caída, dónde estaba el helicóptero. Aún así la oposición estuvo muy prudente, fueron convocados los voceros a Palacio y se convino de que en ese tema, como el enemigo común era el terror y el narcotráfico, había que actuar con mucha serenidad y prudencia. Confiamos en lo que se dijo en Palacio de Gobierno. La segunda etapa, la Operación Libertad, fue un total fracaso como producto de esta cadena de exposiciones mediáticas, se develó una estrategia imprudente, improvisada, que nos ha generado que para liberar los 36 secuestrados, que no los liberamos, 5 muertos, que para encontrar a los 3 desaparecidos y cazar a los terroristas, 3 muertos. Entonces, ahí hay una crisis política. Y como bien lo ha dicho la doctora Marta Chávez, los días que ha durado la crisis política ha sido por mal manejo del gobierno y del Parlamento. ¿Cómo puede ser posible que el presidente del Congreso pueda convocar a una sesión el día domingo, el Día de la Madre, pueda convocar a una sesión supuestamente en una argucia de supuesta viveza criolla para impedir lo que ya era una voluntad concertada de las bancadas? ¿En algún momento o alguien, el presidente del Congreso, comentó cuál era la razón de hacerlo el día sábado o en un principio el domingo? ¿A alguien le comentó o nunca dio esa razón? No, ¿qué pasa? La buena fe de los voceros, lo que me han informado, el reglamento establecía que presentada la moción, nosotros la presentamos un día jueves, esta se debería discutir no antes del 4.º día ni después del 10.º día, o sea, había una norma reglamentaria que era compatible con la Constitución. ¿Cuándo vencía? El día domingo 13, pero siempre es práctica. Y la doctora Marta Chávez ha presidido el Congreso, yo también he presidido el Congreso. No, uno no puede desarrollar esos artilugios para evitar que la oposición o el tema que se va a ver pueda contar con ausentismo. Entonces la convocó el día domingo 13 y cuando debió convocarlo para el día martes, miércoles, rápido, para cerrar con la crisis. Pero no, lo hizo, entonces, claro, lo hizo luego para el sábado y
Ayer las fuerzas políticas, muy claras en su posición, con algunos matices, dijeron acá se debate y se discute de una vez la moción. Y fíjate, ha terminado sofocar una crisis política. Yo creo que no alcanza al primer ministro, creo que el primer ministro está haciendo un buen trabajo, y además porque algunos que ya han comenzado a sugerir quién debe ser primer ministro. Yo creo que el primer ministro es un hombre de confianza del presidente de la República, es el coordinador de todos los sectores, es el vocero, correcto, después del presidente, el vocero del gobierno. Entonces, la oposición no le puede poner el primer ministro al gobierno, por favor. Por eso creo, y además porque el señor Valdés la oposición, está haciendo digamos, un buen trabajo. Sí saca, pero no pone. Por supuesto que sí. No, yo creo que puede sacar y puede poner si es que presiona tanto, ¿no? Sí, o sea, si saca a los que no le gustan, al final está poniendo, pues, ¿no? Yo creo que, pero el tema es mayor, yo creo que el tema alcanza más allá. Reitero, ¿por qué no ha estado el señor Humala aquí? ¿Por qué? Y en eso el señor Valdés tiene alguna responsabilidad también, porque él es el primero que debiera decirle al señor Humala, primero, antes de irte de viaje trata de solucionar el tema, porque la moción, como bien dice Javier, se presentó el día jueves 3, ha pasado jueves, viernes, sábado, y el señor Humala como si no existiera. Ahora, se comenta de una llamada desde Corea, sí, diciéndole que salgan a renunciar. Pero no es que no es el tema, pues. ¿Para qué se va a Corea? Me imagino que el señor Humala está ufano en Corea, porque primero, después de haber sido agregado como comandante, que también no le correspondía porque son agregados los coroneles, pero bueno, ahora regresa como presidente. Ese afán de ufanarse, creo que debiera haber él tomado las riendas y decir, bueno, o resuelvo el asunto antes de irme o me quedo. Pero él no puede estar tratando de manejar las cosas desde por teléfono. Bueno, ¿no? Fue un error entonces también de forma del presidente, pero ahora no, ¿qué? No, de fondo, porque eso revela, Cristian, una falta de liderazgo. ¿Qué es lo que está pasando? Una falta de presencia del Estado. El tema por ejemplo, en todo episodio de el recuperar los restos de un héroe como el señor Vilca, que solamente pueda permitirse porque los pobladores dijeron, aquí no entra la policía, sino entra el papá, eso significa que tenemos zonas liberadas, pues, ¿no? Y que la población está tolerando y está apoyando, indirecta o directamente, presionado por conveniencia o sin tener ninguna otra alternativa, al narcotráfico y al terrorismo. Y eso sí me preocupa, eso me preocupa. ¿Qué debería pasar entonces? ¿Ahora qué es la pregunta? Es decir, primero, ¿se queda Valdés o qué debe venir o cómo atacar el problema? Yo creo que las personas no son en tanto las que solucionan, sino las actitudes y las decisiones políticas. El señor Humala debe darse cuenta que él, como presidente de la República, es el primer mandatario. ¿Qué significa ser primer mandatario? El primer servidor. Él no puede ser farolito de la calle y oscuridad de su casa. Él tiene que hacer que su casa sea alumbrada. Y entonces él tiene que dedicarse aquí a hacer lo que corresponda. Disponer primero, las Fuerzas Armadas tengan operatividad. Reabrir las bases contrasubversivas y antiterroristas narcotráfico que habían en los años 90, dotarle a la Fuerza Armada. ¿Cómo es posible que se caigan helicópteros, que se caigan y se pongan en riesgo la vida y se pierda la vida de jóvenes miembros de nuestras fuerzas del orden? Eso creo que es, y va a seguir sucediendo, así salga el señor Otárola y el señor Lozada, si es que no se recompone la política y la decisión del gobierno. ¿Concuerda usted con eso, congresista? Porque ustedes también han hecho el deslinde, no estamos criticando al gobierno porque así, buscando ganancias políticas, nosotros le damos el respaldo al gobierno, pero ustedes creían justa esta censura. ¿Qué viene ahora? Porque la congresista Marta Chávez dice que no es solamente un problema de los ministros. ¿Cómo encara entonces el partido en primer lugar, quiero decir lo siguiente, en el gobierno nuestro repusimos las 28 bases militares que el presidente Toledo la retiró y decidimos intervenir. Y el intervenir significa que tienes un enemigo que es el narcotráfico y el terror y que en un enfrentamiento pueden haber bajas lamentables. Lo que ha pasado acá, ha habido una imprudencia. Se ha reconocido en primer lugar que la zona de allá de la convención en Quiteni, en Pichari, no había un control territorial de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿por qué se enviaron tropas a esa zona que no estaba bajo control? Segundo, el propio presidente Humala en Ancash, él ha tenido que reconocer que hay determinados territorios, y lo dijo dramáticamente y lamentablemente, que habían territorios que eran controlados por los terroristas. Ok, pero entonces, eso viene de hace tiempo, lo ha dicho. No, te explico. Nosotros hemos hecho una estrategia
y por eso queremos que nos expliquen después, cuando vaya el primer ministro, una estrategia de intervención, que tenía un componente político, militar, pero fundamentalmente social. Lo que ha dicho la doctora Marta Chávez, la ciudadanía resiste la presencia de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Hay que ir a una política de intervención social. Y nosotros la hemos iniciado. Lo que no saben muchos es, por ejemplo, que en el gobierno nuestro pudimos determinar a través de cifras del Instituto Nacional de Estadística de que había mucha deserción de alumnos del tercero, cuarto y quinto año de secundaria. ¿Qué decidimos? Darles una bonificación a través del programa Juntos para que puedan concluir la secundaria, para que puedan, adicionalmente bonificaciones, para que puedan, los que terminen el tercio superior. ¿Por qué? Porque ellos son absorbidos por el narcotráfico y el terror para ser mochileros. Los pioneros son parte de una formación ideológica. Entonces, el enemigo es muy peligroso, porque el terrorismo, esta secuela del terrorismo, se desarrolla sobre una plataforma del narcotráfico que es la que la alimenta económicamente. Entonces, tiene que haber ahí una estrategia prudente pero paciente. Aquí lo que ha pasado, se ha querido mucho mostrar luces, como que ya, como pasó lo de Artemio, que era parte de una estrategia que se inicia en el 2007, como la que hizo el presidente Fujimori. La captura de Abimael Guzmán fue producto de una estrategia paciente de años. Entonces, peores en el BRAE. En el BRAE tiene que haber una estrategia, tienen que ir al Parlamento para que haya una comprensión. No hay que ponernos plazos, lo importante es objetivos. Hay estrategia humana, yo sí creo que hay estrategia humana, se han dejado gente capacitada, lo que falta es equiparlos, lo que falta es voluntad política de intervenir, lo que falta es buscar mecanismos de integración de todos los sectores para intervenir con mucha fuerza y mucha contundencia. Lo que hemos dicho nosotros es que aquí terminó la crisis política, y si el gobierno, como lo ha hecho hace poco, hace 2 semanas, le pidió autorización al Congreso para liberar 1.350 millones para adicionalmente darles a las Fuerzas Armadas, esos recursos deben servir para comprar visores nocturnos, para comprar equipos de última generación para enfrentar a este enemigo que es muy potente. Y si el Ejecutivo nos vuelve a pedir una autorización adicional para poder enfrentar a esta lacra del narcotráfico y del terror, lo vamos a hacer sin ningún tipo de condiciones. Pues ese es el enemigo común de todos nosotros, de los demócratas. Entonces estamos muy claros en eso. El fujimorismo también, congresista Chávez, yo le quería preguntar si es que, como dice el congresista Velázquez Quezquén, ha pasado la crisis política. ¿Hay acaso una crisis en las Fuerzas Armadas y en la policía que debería ser encarada? Y es una buenísima pregunta, Cristian. ¿Por qué? Yo me preguntaba ayer, en todo este tole-tole, se les ha preguntado, porque las Fuerzas Armadas no son deliberantes, lo dice la Constitución, pero sí son pensantes, pueden opinar, no toman decisión. La decisión la toma el Poder Civil. Pero, ¿cómo se sienten al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? No hace mucho, hace algunos meses, en este proceso de ascensos que se ha hecho efectivo a partir del 1 de enero, se descabezó a muchos, se mandó a sus casas a coroneles y generales capacitados y idóneos solamente para beneficiar, no solamente, bueno, en gran parte para beneficiar y poner en línea a la gente que había sido promoción del señor Humala. Pero escuchamos sus voces criticando. Sí, por supuesto. Está bien, y por eso, sí, Cristian, y lo dijimos, y por eso es que a mí me sabe muy mal, por ejemplo, y por eso tampoco no me gustaba la censura, de que firmemos una censura junto con los toledistas, que han sido los socios de esto y toleraron y consintieron, primero que desmantelaron gran parte de la estructura de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, no solamente legal, sino también material. Pero además, en estos primeros meses del gobierno del señor Humala y cuando se produjo este descabezamiento, ellos lo consintieron y lo apoyaron y fueron los garantes de eso. Y ahora que salgan a querer ellos ponerse en la posición de la vereda del frente de decirles los errores, no me parece justo, ¿no? Pero es un tema importantísimo. No es que nadie quiera, ni tú, Cristian, ni nosotros, soliviantar a las Fuerzas Armadas, pero creo que hay que saber también qué es lo que piensan ellos, cómo se sienten. Y si tienen el marco jurídico, si se sienten absolutamente protegidos y con un marco jurídico y político adecuado para actuar. Porque luego de toda esta persecución donde se ha hecho sede y pabilo de tantos, y el portaestandarte o la demostración más clara es la persecución a los comandos Chavín de Huanta. Pero, entonces, Cristian, ¿qué puede decir un militar o un policía cuando va a actuar en el BRAE, en la convención, en Puno, en cualquier lugar? Mejor salgo muerto, porque si salgo vivo o si intervengo voy a terminar con un proceso y mi familia va a entrar en desgracia.
Esa es la situación de los militares y de los policías que actúan. Pero ¿de quién hablamos cuando hablamos de los policías y las Fuerzas Armadas? Porque claro, si primero lo general es las cabezas, ¿no?, que por ahí han puesto, critican a los políticos, y de ahí los de abajo, las Fuerzas Armadas, critican a sus jefes que están envueltos en corrupción. ¿A quién le preguntamos? ¿Con quién hablamos cuando hablamos de Fuerzas Armadas y la policía? Hay que intentar. Yo cuando estuve en la Comisión de Defensa hice, por ejemplo, una encuesta de miles de policías sobre distintos aspectos de su situación administrativa. Se puede hacer, hay mecanismos, ¿no? Y se puede entrevistar a las personas que han salido. El problema es más amplio, no es político-militar, es una estrategia integral, es una estrategia como nosotros la concebimos y la hemos dejado en camino y no sabemos qué ha hecho el gobierno, la ha dejado de lado porque la que... Usted me está hablando de la estrategia para el BRAE. Por supuesto. Pero no me está hablando de una reforma policial y Fuerzas Armadas que se haya iniciado pero eso pasa por eso, te lo voy a explicar por qué. Y si la doctora Marta Chávez dice que es un tema que no solamente es político-militar, yo lo comparto. La actuación de Sendero en esa zona es diferente a la década de los 80. Antes eliminaba a los presidentes de los comités de autodefensa. Ahora han hecho otro proceso. Se han integrado a la gente. Y es por eso es que los indígenas son los que llevan al papá de César Vilca, lo llevan para encontrar el cadáver, dice que no vaya la policía, que no vaya el ejército. Entonces, ahí hay que hacer una estrategia más integral. Creo yo, como bien lo ha dicho la doctora Marta Chávez, qué bueno, son héroes cuando salen muertos. Pero si hubieran matado a un terrorista, ya estuvieran los organismos de derechos humanos queriendo judicializar la conducta de nuestros policías y nuestros militares. Tenemos que darles herramientas legales. O sea, y en eso el Parlamento ahí tenemos que estar cerrados para evitar que estos llamados organismos de derechos humanos, que solamente defienden la de los terroristas, y que en base a esos juicios... Algunos, por favor. Yo no he visto uno solo que en el tema de César Vilca haya salido a levantar la voz en el tema de la muerte de la capitana. Entonces, creo que el Parlamento... La Coordinadora Nacional sacó un comunicado. El Parlamento Nacional tiene una responsabilidad. El gobierno, si el presidente a su retorno con su gabinete, con sus nuevos ministros, le plantea una estrategia integral de mayores recursos para en la intervención en la zona, recursos económicos, y ahora los hay, nosotros lo vamos a autorizar. Su estrategia político-militar tiene que ser no una estrategia mediática para responder a las circunstancias del momento, a la coyuntura, a la foto, como lo ha dicho el papá de César Vilca, sino una estrategia bien pensada que va a dar resultados en el mediano y largo plazo. Y tercero, lo más importante, se tiene que conocer la zona. Se tiene que conocer, es una zona muy, muy compleja. El enemigo que es el narcotráfico no es un enemigo localizado en el Perú, Colombia, México. Colombia ha tenido el apoyo del Plan Colombia de Estados Unidos y aún así el narcotráfico sigue enfrentando al Estado democrático. Entonces, en esa responsabilidad tenemos que ponernos los políticos, los que tenemos algún nivel de decisión, para darle todo el respaldo a una estrategia que acabe con el narcotráfico y que acabe con el terror, pero cada uno asumiendo su nivel de responsabilidad. Ok, congresista, ese respaldo entonces tendría que venir en el Congreso. Algunos analistas, Víctor Andrés Ponce, hablan, ¿no?, que tiene que haber una alianza en los partidos para enfrentar justamente a este flagelo, pero la pregunta es, uno ve el Congreso el día de ayer y pues no, las peleas por aquí, la cuestión previa, se discutía, no se quería. En ese sentido, en esa necesidad de concertación, de unión, abona la figura de Daniela Bugatás, abona la figura de Gana Perú, hay mucha pelea. ¿Qué hacer? Bueno, el Congreso, yo no le tengo temor a la discusión, al debate, siempre que sea alturado y sea positivo, ¿no? Y siempre que se llegue a algo. Las personas tenemos nuestros caracteres. A mí, yo le tengo aprecio, siempre lo digo, a Daniela Bugatás. Es una persona que se arrebata, que a veces pierde los papeles, inclusive preocupa hasta por su salud. Pero es una persona que me parece correcta, o sea, bien intencionada. Entonces, dentro de estas diferencias y estas diferentes caracteres, sí creo que debemos sentarnos a trabajar, pero con el Ejecutivo, con las Fuerzas Armadas, ¿no? Escucharlas y con los especialistas. Y yo creo que, pero hay algo, Cristian, que es evidente. Lamentablemente, desde el gobierno de transición del señor Paniagua y luego con el señor Toledo, se destruyó el sistema de inteligencia. Se destruyó el sistema de inteligencia. Hay que recomponerlo. Por ahí están sueltos los especialistas, como dice Javier. Pero tuvieron 5 años el partido aprista para recomponerlo. Pero, por ejemplo, cuando se captura a Abimael Guzmán, nosotros jamás hemos tenido la mezquindad de decir la captura de Abimael Guzmán solamente fue obra del gobierno. No, fueron gentes que fueron sufriendo y aprendiendo con dolor y con muertes de por medio cómo tratar a un enemigo que hasta el momento no se conocía.
desde los 80 se vino Y trabajando permíteme así, hacer una aclaración, ¿no? discúlpame. Circunstancialmente, cuando yo era primer ministro y Rafael era ministro de Defensa, y hoy día se puede conocer, se contrató una inteligencia de un grupo internacional de gente muy preparada para capacitar a nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas Armadas. Sí hay en el Perú recursos humanos preparados en inteligencia. Por eso esa explicación tiene que dar el gobierno. ¿Por qué se han enviado suboficiales que fueron a Mazamari a una capacitación y luego se desviaron a la zona? Tendrá que haber esa explicación, pero sí hay inteligencia humana. Pero esa inteligencia humana no podrá funcionar si es que no tiene al costado, por ejemplo, visores nocturnos, claro, si no tiene equipamiento. Sí. Entonces, en eso también estamos muy claros, y creo que las fuerzas políticas vamos a participar y vamos a apoyar. Podemos tener discrepancias con la doctora Marta Chávez, con Perú Posible, con lo que sea, pero el enemigo común es el terrorismo que está hoy día, que está respaldado por una plataforma que es muy potente, que es el narcotráfico. Una última, se comenta Adrián Villafuerte, ¿sería un buen candidato para alguna de las carteras interior o defensa, teniendo en cuenta que ya tiene un cierto poder en estrategia militar y todo, y que sería bueno quizá formalizar esa cuota de poder que él tiene a través de un ministerio? ¿Estarían de acuerdo? ¿Habría algún problema? No lo conozco al señor Villafuerte, solamente salvo por los dichos del señor Tapia y la enemistad del señor Tapia, ¿no? De repente lo quieren poner para... Pero, para pero es mejor que se sincere. No olvides que en la convención el asesor presidencial, que no tenía ninguna función ejecutiva, ha aparecido como si fuera el jefe de las operaciones, en el escenario de operaciones. Entonces es mejor que sinceren esa situación, a ver si como ministro de Defensa puede asumir responsabilidades también, ¿no? Bien, congresistas. Por favor, ¿debería terminar o no? Sí, no, yo creo que hay algunas personas que tienen un perfil para el tema político, y un ministro es un cargo político, y hay otros que son operativos. Yo creo que al que sirve como operativo hay que dejarlo como operativo, al que sirve como político hay que usarlo como político. Pero a veces el operativo escondido por ahí se nos complica, ¿no? Como Pero son Montesinos. pero es que la inteligencia nunca puede ser, pues, Cristian. En todos los países la inteligencia tiene algo de secretismo. Pero siempre alguien que fiscalice. Pero el hombre de inteligencia no puede aparecer con armas dirigiendo tropas. Sí, claro. Ese no es inteligencia. No, entonces ahí hay una confusión. Mejor que de una vez se sincere. De repente quiere ser político, quiere ir al plano político, ¿no? Bien, congresista. No, Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre para usted. Gracias. Y nos vemos en Huancayo el 28 de julio, ¿no? Nos vamos a Huancayo todos. Pausa y regresamos. Parece que no, ¿eh? Sí.